Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo. Gracias, hermano Lucho. En esta mañana, ¿verdad? Vamos a aprovechar bien el tiempo porque a ver si podemos enseñar por lo menos todo el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Y bueno, vamos a orar primeramente para dejar todo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor, para con nosotros. Y como entonábamos ahorita, Señor, este himno, háblanos a nuestras vidas, Señor. Pido que me uses, que tomes el control, Señor, de mi mente, de mis palabras, y que, Señor, pueda hablar lo que está escrito en ella, Señor. Edifica tu iglesia, prepara los corazones, y te damos gracias, Señor, de una manera muy, muy especial, Señor. Úsame, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, hermano, en esta mañana vamos a hablar acerca de las condiciones que deben prevalecer en una iglesia local. ¿Verdad? Tenemos el libro de Timoteo, y voy a dar una introducción. Es una epístola pastoral, se le ha llamado epístola pastoral a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y al libro de Tito. Una epístola pastoral porque contiene algunos mandatos, ¿verdad?, dirigidos a ciertos hombres para poder dirigir la iglesia. Sin embargo, ¿verdad?, porque sea una epístola pastoral, no quiere decir, ¿verdad?, que solamente es para el pastor, ¿verdad?, sino que es para que toda la iglesia pueda saber cómo conducirse y cuáles son las condiciones, ¿verdad?, que deben prevalecer en una iglesia local. Entonces, hay tres cartas que el apóstol Pablo escribió o dirigió a tres personas. Una a Timoteo, una a Tito y otra carta a Filemón. Fueron tres cartas que el apóstol Pablo dirigió directamente a esta persona para darle alguna información o una manera personal. Es como si, por ejemplo, yo, como acaba del pastor leer esa carta fue dirigida al pastor de esta iglesia, ¿verdad?, y a los hermanos. De esa manera, Pablo dirigía esta carta de manera personal a estas personas. Y este libro, hermano, esta carta fue escrita en el año 62 o 63 aproximadamente, y muchos dicen que posiblemente pudiera haber sido cuando el apóstol Pablo estuvo en libertad desde su primer encarcelamiento. Y esta carta también es el primer libro del Nuevo Testamento que discute en detalle, ¿verdad?, las condiciones que deben prevalecer en una iglesia local. Ahora, Pablo tenía un precioso celo, hermanos, por la pureza doctrinal de la iglesia. Pablo, ¿verdad?, tenía un precioso celo por el orden de las iglesias. Pablo se preocupaba porque el funcionamiento de las iglesias fuera lo más ordenado, lo más apegado a las escrituras, y era una carga que él tenía para él. Si ustedes leen allí, vamos rápidamente sin perder Primera de Timoteo, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 11, y vamos a observar aquí, ¿verdad?, y cuando usted quiera lo lee completo en su casa, pero vamos a leerlos desde el versículo 24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos a este hombre entregado a la obra del Señor, pero una de las cosas, de los sufrimientos que él tenía, era por el funcionamiento, por las iglesias del Señor Jesucristo. Y este hombre padecía persecución, tuvo casi muerto, tuvo el naufragio, porque era una de las cosas, todo lo hacía por amor a la iglesia, por amor al funcionamiento de la iglesia. Y lo que le preocupaba a él, las iglesias. Y esta carta, hermanos, nos debe a nosotros, primeramente, ¿verdad? A medida que vamos haciendo el estudio, debemos nosotros mirar y considerar la responsabilidad que tiene un pastor en una iglesia local. Esto nos debe a nosotros animar a orar más por él. Porque es un hombre, ¿verdad?, pecador, pero por la gracia de Dios llamado al ministerio para ejercer un liderazgo en una iglesia y poder hacer, ¿verdad?, lo que el Señor le manda. Así que nosotros tenemos que animarnos a orar más por él, porque no es cualquier cosa. Entonces, el Señor, ¿verdad?, escribe esta carta diciendo, como por ejemplo, esta carta la voy a escribir para que en mi casa se hagan las cosas como yo las digo. No como con una idea humanista, no con una idea de mercadeo, sino que el Señor dice, en esta carta yo voy a dejar plasmado cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, porque es la casa de Dios y no la casa de un hombre. Entonces Pablo, ¿verdad?, estaba preocupado por la iglesia. Pablo tenía un celo precioso por la iglesia. Por eso Pablo tenía varones de Dios fieles y un gran equipo de trabajo. Y uno de ellos, ¿verdad?, era este joven Timoteo. Y Timoteo quiere decir uno que honra a Dios. Ese es el significado de este nombre Timoteo. Uno que honra a Dios. Ahora, ¿quién era Timoteo? Timoteo era de una ciudad llamada Listra, en donde Pablo tuvo que huir, y muchos dicen que fue su primer viaje misionero. Vamos allí al libro de Hechos, capítulo 14, y este es de manera de introducción, hermano, para que podamos entrar en el tema y podamos conocer un poco acerca de su contexto. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14. Versículo 6. Y habiendo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda de la región circunvecina. Entonces Pablo estuvo en esta ciudad, y pues el joven Timoteo era de esa ciudad, y sus padres, ¿verdad?, eran también de esta ciudad. Vamos allí al mismo libro de Hechos 16, para que miremos los padres de este joven. Dice 16:1, Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vemos a Timoteo ahora que su padre era un hombre inconverso, era griego, y su madre era judía, pero él estaba en Listra. Entonces vemos que Timoteo era de Listra. Y su madre y su abuela le instruyeron. Ahora vamos a segunda de Timoteo, rápidamente, hermano, y no se fastidie, estamos leyendo la Biblia. Segunda de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ven, su abuela y su madre eran creyentes y causaron una influencia muy grande en este joven, y desde pequeño, pues desde la niñez, como dicen en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, de las cuales te puedan ser sabio para la salvación. Fue un joven en donde su abuela y su madre tuvieron una gran influencia en Timoteo, y pues Pablo, al ver a Timoteo, él pudo tomarlo ahora ahí mismo en Hechos 16:3, ¿verdad? Pablo ve a este hombre, a Timoteo, a este joven aproximadamente de 20 años, y le toma y lo hace su colaborador, su amigo, ¿verdad? Y comienza a usarlo en el ministerio.
Entonces ya conocemos un poco, ¿verdad?, acerca de quién era Timoteo y el celo precioso de Pablo para con la iglesia. Ahora sí, vamos a entrar en el tema y el título del mensaje, las condiciones que deben prevalecer en una iglesia local. Vamos a leer el versículo 1 al 3 y dice de 1 de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Vemos que Pablo le hace un llamado de auxilio, porque la palabra te rogué en el original tiene la idea de alguien que llama para un auxilio, para un trabajo, para un objetivo determinado. Y era que habían un grupo de falsos maestros que estaban enseñando no solamente una sola falsa doctrina, sino que estaban enseñando diferentes doctrinas que no eran las doctrinas bíblicas ni el fundamento de la palabra de Dios. Y Pablo, ¿verdad?, llama al joven Timoteo y le encarga que mandase a esos falsos maestros que no enseñase diferentes doctrinas. Su primer objetivo era callar y reprender a estos falsos maestros que enseñaban fábulas y genealogías interminables. ¿Qué son estas fábulas y genealogías interminables? Eran mitos, eran leyendas, eran cuentos de camino que más que todos los judaizantes, ¿verdad?, se ponían en las congregaciones a querer enseñar, a llenar de información o querer confundir a la congregación, diciéndole que la historia dice que nosotros no debemos obedecer tanto a estas cosas, sino como nuestros padres lo venían haciendo. Y sacaban la genealogía de interminables. Y eso más bien lo que hacía era confundir la congregación y crear disputas y no edificaba la iglesia. Entonces, Pablo le dice, mira, ¿sabes qué? Eso no edifica la iglesia, mas crean disputas y división. Sino que la doctrina, ¿verdad?, que nosotros enseñamos es por fe. Es la fe en Jesucristo. Es lo que nosotros hemos venido enseñando. Entonces estos hombres se encargaban, ¿verdad?, de crear todas estas cosas y confusión y discordia y disputas en la iglesia. Usted imagínese pues que en una iglesia habían hombres fieles a la sana doctrina y llegaban estas personas, ¿verdad?, a querer confundir, y eso creaba muchos problemas en la iglesia. Entonces vemos que Pablo le dice, ¿verdad?, ni presten atención a estas genealogías ni fábulas interminables. Y dice el versículo 5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Ahora, una de las condiciones, hermano, primordiales para cada creyente, hermano, es que debe tener un amor nacido de un corazón limpio. Pablo decía, mira, te quiero decir algo. El propósito de este mandamiento, no solamente para ti en lo personal, sino para toda la congregación, es que, número uno, ellos tengan un amor nacido de corazón limpio. ¿Y qué es un amor nacido de un corazón limpio? Un corazón libre de deseos corrompidos que pueden dañar la santidad del creyente y de la iglesia. Es una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Que el amor, que nuestro corazón no sea lleno, ¿verdad?, de malos deseos, no sea lleno de corrupción,
para que de esa manera cada uno de nosotros pueda tener un corazón limpio delante de Dios. Luego le dice, no solamente un corazón nacido de corazón, no un amor nacido de un corazón limpio, sino que también deben tener una buena conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno o condenando lo malo. ¿Y qué pasa? Que habían creyentes que tenían una conciencia cauterizada. Usted lee allí en 1 Timoteo 4:2. Miren cómo dice. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, ¿verdad? No tenían una buena conciencia, sino que esa conciencia cauterizada les hacía a ellos enseñar herejías. En el versículo 3 dice, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, si no se tiene una buena conciencia, hermano, vamos a tener una conciencia cauterizada. Y era una de las cosas que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, que tuviésemos un corazón limpio, que tuviésemos una buena conciencia, porque cuando un creyente no tiene una buena conciencia, pues imagínense, hermano, ¿cómo puede estar nuestra vida? Luego dice, por último dice, y una fe no fingida. Y la palabra fingida, hermano, es la misma palabra hipócrita. Y él está diciendo una fe que no esté en una fe hipócrita. A que no seamos como actores, queriendo aparentar algo que no somos. Así eran los falsos maestros. Ellos llegaban fingiendo una fe de la cual ellos ni siquiera creían, de la cual ellos siquiera estaban de acuerdo, sino que ellos actuaban y simulaban, ¿verdad?, como actores, creyéndole a los hermanos que ellos sí, estamos de acuerdo con el Evangelio, estamos de acuerdo con lo que usted enseña, pero por dentro ellos estaban en desacuerdo. Era una fe no fingida. Y ellos aparentaban muchas cosas que no eran. Y esto, hermano, quiere dar a entender a la congregación que debemos creer y aceptar la sana doctrina. Nosotros debemos aceptar la sana doctrina, lo que está en la palabra de Dios escrita para que nosotros podamos tener un buen crecimiento y un buen fundamento en la fe cristiana. Si nosotros, hermanos, aceptamos unas cosas y otras no, simplemente porque no nos conviene, pues, hermanos, estamos siendo falsos. No estamos siendo leales. Yo he escuchado creyentes que ellos aceptan algunas verdades de la Escritura, pero otras no, simplemente porque ellos no están de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que no se trata que estés de acuerdo o no. Es la palabra de Dios, es la iglesia del Señor, y eso está escrito y debemos aceptarlo. Por lo menos, hay cosas en la iglesia que Dios las manda que se hagan bíblicamente. Y aunque nosotros no estemos de acuerdo, debemos aceptarlas. Pero no aceptarlas con repugnancia, sino aceptarlas con humildad y decir amén. Si Dios lo dice en su palabra, yo lo acepto. Y voy a caminar en pos de eso. Entonces, una fe no fingida, hermano, es ser un hipócrita. Es no ser leales al Señor. Entonces, hermano, qué mal, ¿verdad? Es poder tener una vida fingiendo algo que no creemos, fingiendo algo que no aceptamos, fingiendo algo que no somos. Eso debe causarnos a nosotros, no sé, pero si no tenemos una buena conciencia, pero si no tenemos un corazón limpio, pues nuestra mente, nuestra conciencia se cauteriza. Y como dice en Romanos, ¿verdad? Dios nos entrega a una mente reprobada.
si nosotros no tenemos una buena conciencia. Ahora, Pablo hace referencia, ¿verdad?, a dos personas. Y vamos allí a versículo 20. Versículo 20 dice, vamos a leerlo desde el 19, dice, manteniendo la fe, y nuevamente dice, y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en algunos, en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran maestros que estaban en esta iglesia local. Eran hombres que tenían una influencia grande en la iglesia, pero ellos estaban teniendo una fe fingida, no tenían una buena conciencia. Y Pablo, ¿verdad?, les dice, yo los he entregado a Satanás. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, se vuelven a nombrar a estas personas. 2:16. Y dice, y su palabra, en el 17, perdón, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí nombra una tercera persona. Estas personas estaban enseñando herejías en la iglesia. Y Pablo, ¿verdad?, hace referencia de estas personas que no tenían una buena conciencia. Y el no tener una buena conciencia, hermano, eso te lleva al naufragio espiritual. Te hace que tú puedas desviarte de los propósitos de Dios y te hace cometer errores. Y ¿sabes qué, hermano? Pudiésemos nosotros que dividir una iglesia. Cuando no tenemos una buena conciencia, cuando no aceptamos la sana doctrina, cuando no aceptamos la palabra de Dios. Ahora miren las consecuencias cuando no prevalece un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Vamos a ver las consecuencias. Miren el versículo 6 y 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando no se tiene, hermano, una buena conciencia, un amor limpio y una fe, ¿verdad?, genuina, pues eso causará que nos desviemos de las verdades escritas en la palabra de Dios. Y eso te llevará, hermano, a caer en el naufragio como fueron estos hombres espiritual. Y no te hará, hermano, crecer en la vida cristiana, sino que siempre vamos a andar en el error. Siempre vamos a andar, ¿verdad?, apuntando no al blanco, sino errando al blanco. Y eso nos llevará, hermano, a cometer siempre errores en la vida cristiana. No vamos a poder tener, ¿verdad?, la verdad en nuestro corazón y no vamos a poder ser en nuestra totalidad libres por no tener, ¿verdad?, una sana doctrina en nuestro corazón. Ahora vemos aquí en el versículo 8 que también había otra práctica o otra doctrina que se estaba enseñando en esta iglesia, en Éfeso. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando leemos en el versículo 7, posiblemente, ¿verdad?, estaban unos de estos grupos fariseos que estaban en la iglesia enseñando aún todavía las prácticas, ¿verdad?, de la ley. Estaban cayendo en el legalismo. Ahora Pablo hace una afirmación y diciendo en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y el significado es que en tanto que uno puede quedar justificado, dice, el significado es que en tanto que uno no puede quedar justificado ni obtener la vida eterna mediante ella.
el creyente debe tenerla en su corazón, hablando de la ley, el creyente debe tenerla en su corazón y cumplir sus demandas con gozo, que no sea una carga. Es decir, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, una vez que nosotros somos salvos, una vez que nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios, para nosotros no debe ser gravoso el cumplir la ley. Pablo no está diciendo que la ley sea mala. Pablo no está diciendo que los 10 mandamientos no se deben cumplir, sino que nosotros como creyentes ahora la debemos usar legítimamente. No que nadie nos mande, no que nadie nos obligue, sino que nosotros en nuestro corazón la usemos con gozo, que no sea una carga para nosotros el decir, por ejemplo, no voy a mentir, no voy a cometer adulterio, no voy a blasfemar. Que eso para nosotros no sea una carga, sino que la usemos con gozo diciendo, yo no voy a pecar contra Dios, porque eso en mi vida a mí me agrada. Me agrada el obedecer al Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que había un grupo legalista que querían ser doctores de la ley. Y Pablo dice, ni siquiera saben lo que dicen, ni siquiera saben lo que hablan, porque en su naturaleza no regenerada, ellos lo hacen en la carne. No es espiritual. Y luego Pablo dice en el versículo 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora nosotros, como creyentes, como justificados, como salvos, la ley no es para nosotros ahora, en el sentido de que ahora no nos condena, sino que nosotros, dice en el versículo siguiente, dice en el versículo 9, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Por qué? Porque la ley, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la ley, los 10 mandamientos, hermanos, descubrimos que ningún ser humano puede cumplir los 10 mandamientos. Y que los 10 mandamientos, hermanos, condenan al hombre de que desobedeció a Dios y que no hay ninguna manera de que los pueda cumplir. Por eso que Pablo dice que la ley no fue dada para el justo. Hablando del creyente que ya ha sido salvado, justificado. Una vez que nosotros somos salvados y justificados, hermano, para nosotros es grato no pecar, para nosotros es grato obedecer los 10 mandamientos. A mí me gustaría cumplir los 10 mandamientos todos los días, pero no para ser salvo, sino para agradar a Dios, porque lo usamos de manera legítima. No para querer alcanzar un grado en la vida espiritual o para querer llegar al cielo. Ya nosotros no lo usamos para eso. Y es lo que estaba enseñando este grupo acerca de el legalismo, acerca de la salvación. Luego Pablo, hermanos, en el versículo, da una lista allí, ¿verdad? Pero en el versículo 11 Pablo dice, el evangelio es más glorioso. Dice en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Luego que Pablo hace, ¿verdad? Les muestra a estos grupos de falsos maestros, a estos grupos que querer enseñar acerca del legalismo, Pablo dice, ¿sabes qué? El evangelio es más glorioso. El evangelio es más grande, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es más satisfactorio para la humanidad y se me ha sido encomendado. ¿Sabe por qué Pablo, verdad, decía esto? Porque el poder del evangelio él lo había vivido. Mire cómo dice en el versículo 12, Pablo diciendo, doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo dando un testimonio de lo que él era. Pablo diciendo, mira, yo era blasfemo, yo era injuriador, yo era perseguidor, todo esto lo hacía por incredulidad. Pero doy gracias a Dios por su misericordia. Versículo 14, pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 15,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo diciendo, dando a entender, presentando el evangelio. Y una de las cosas, hermanos, que deben prevalecer en una iglesia local es el glorioso evangelio. El que te cambió a ti, el que te cambió a mí. Pablo dice en Romanos 1:16, que el poder del evangelio, que no se avergonzaba del poder del evangelio porque le había salvado. Así que, hermanos, una de las cosas más preciosas en la vida cristiana, que está sobre cualquier otro estándar en la vida o en lo que se pueda hacer, es el evangelio. Es esa gracia que a ti y a mí me alcanzó. Pablo se sentía orgulloso, contento. No se estaba gozando, ¿verdad?, de lo que él era. Pero él decía, mira lo que yo era, mira lo que ha hecho el evangelio en mi vida. Y por eso es que el evangelio es más que legalismo. El evangelio es más que la ley. El evangelio es más que cualquier otra cosa que nosotros hagamos. Así que de esa manera debemos dar siempre gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser el primero en nuestras vidas. Y el versículo 15 dice, la primera parte, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Si hay algo, hermanos, y si hay alguien aquí en esta mañana que quizá no esté seguro, ¿verdad?, de su salvación, pues quiero decirte que en Jesucristo hay vida eterna, hay perdón de pecados. Así que quizás, ¿verdad?, en un tiempo pasado Pablo decía, mira lo que yo era. Y cualquiera de nosotros pudiese dar testimonio de lo que era su vida en el pasado. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, que el evangelio pudo llegar a nuestras vidas y ahora nosotros somos salvos y podemos dar gracias a Dios que su misericordia pudo llegar a nuestras vidas. De igual manera, amigo que está aquí, las misericordias de Dios son contigo todos los días. Así que no esperes que sea demasiado tarde para poder recibir esa misericordia y que tú puedas, ¿verdad?, aprovechar esta oportunidad que Dios te da para que puedas ser salvo en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el versículo 17. Pablo exalta a Dios diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Timoteo era un joven quizás inexperto en la obra de Dios. Quizás este joven, wow, qué tremenda responsabilidad me ha dejado Pablo en esta iglesia. Pero Pablo le animaba a que él pudiera hacer las cosas correctamente, le animaba a que siguiera fiel enseñando en la iglesia lo que él le recordaba. Y hay algo importante cuando dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, refiriéndose a los dones, ¿verdad?, que él tenía, dones sobrenaturales que cada uno de nosotros tiene para ponerlos al servicio de Dios. Entonces, este hombre, Timoteo, era el encargado de cómo dirigir la casa de Dios, de poner orden en la casa de Dios, hermanos, y de poner en alto las cosas que deben prevalecer en una iglesia local. También, hermano, otra de las cosas que vemos aquí en esta carta es la disciplina en la iglesia. Vemos que Himeneo, en el versículo 20, y Alejandro, Pablo dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres fueron expulsados de la iglesia. Estos hombres fueron disciplinados porque estaban haciendo, ¿verdad?, tratando de
de introducir en la iglesia división, tratando de causar confusión y blasfemando acerca del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermano? Se aplicó la disciplina en la iglesia. Es algo que debe prevalecer en la iglesia. Entonces vemos, hermano, que una de las cosas que deben prevalecer en la iglesia es el amor de un corazón limpio, puro, nacido de lo más interior, una buena conciencia, una fe no fingida, hermanos, y que en nosotros, hermanos, podamos ser un reflejo ante el mundo de lo que el evangelio ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabes que Pablo decía, mi testimonio ha ayudado a que otros puedan ser salvos también? Cuando usted lee el versículo 16, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si hay algo, hermano, que también podemos nosotros notar, era que Pablo dice, mira, yo era un ejemplo, o yo fui un ejemplo, soy un ejemplo para que a otros puedan ver en mí lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Si yo antes era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, era un asesino, blasfemaba el nombre de Cristo, pero al ver la conversión, a ver lo que ha hecho el evangelio en mí, a ver mi vida piadosa, a ver de cómo yo me conduzco en el trabajo, en la calle, y todos me miran y observan, wow, verdaderamente ese Dios que tiene Pablo, yo también lo quiero, y muchos pudieron alcanzar la salvación por el testimonio de este hombre. No es que el testimonio sea el que va a salvar, pero verdaderamente el testimonio importa, hermano, en nuestras vidas. Nosotros debemos dar buen testimonio para poder reflejar a los demás lo que Cristo, si ese evangelio porque, hermano, ciertamente, quizás cada uno de ustedes aquí no conocemos a casi nadie, pero en nuestras ciudades, la gente al vernos, y si en realidad Cristo nos ha salvado y hemos recibido el perdón, pues la gente va a mirar algo diferente en nosotros. La gente va a mirar, a esta persona era antes así, ahora míralo. Ahora, ¿es importante el testimonio de nuestras vidas? Sí es importante. Pablo dice, yo fui un ejemplo, soy un ejemplo para que muchos puedan alcanzar la salvación. Entonces, una iglesia con un buen testimonio, hermano, puede causar un gran impacto en la vida de los inconversos. Porque de esa manera nosotros podemos mostrar que el evangelio es glorioso, que el evangelio es poder de Dios. Pero imagínate nosotros dando un mal testimonio. ¿Qué va a alegrar eso para otros? O que nosotros tengamos, por ejemplo, estábamos hablando en estos días, cristianos que no reflejan el gozo, cristianos que no reflejan la alegría, que no reflejan como si hay una frustración y donde llegan pues, bueno, quejándose, donde llegan están criticando, donde llegan están blasfemando, donde llegan, hermano, y el inconverso dice, pues yo para tener un Dios así, prefiero quedarme como estoy. Porque yo estoy bien como estoy, sin Dios, pero estoy bien. Ahora, este hombre dice ser creyente, este hombre dice dice gozar de la vida plena, este hombre o esta mujer dice gozar a plenitud del glorioso evangelio, pero míralo, yo prefiero quedarme como estoy. Ahora, no, hermanos, sé que muchas veces nosotros estamos derrumbados. Sé que hay momentos en la vida en donde nosotros ni siquiera queremos hablar con nadie. Pero tenemos que mostrarle al mundo que nos observa, que tenemos gozo, que estamos contentos, como cantábamos en el himno. Hermanos, nuestro futuro depende de Dios. El futuro está en las manos del Señor. Y tenemos que dar gloria a Dios, como decía Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Dice en el versículo 12, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel. Y es una de las cosas que debe prevalecer en una iglesia local.
Creyentes que mantengan siempre el glorioso evangelio vivo. Un evangelio vivo, no un evangelio muerto. No un evangelio, no cristianos derrotados. Sino, hermano, que tengamos cristianos con mucho gozo y alegría. Pero todo esto va a depender, hermano, de que nosotros podamos tener siempre la verdad de Dios plasmada en nuestro corazón. Pablo animaba diciéndole a Timoteo, te encargo a que mandes a que no se enseñen falsas doctrinas. Ahora, yo hago una pregunta a la iglesia. ¿Usted entiende de doctrinas? Si a usted lo agarrase una persona, si aquí se metiese unas personas, ¿verdad? Usted sería una fácil presa de estos falsos maestros, queriendo enseñarle una falsa doctrina. Ahora, ¿usted está preparado para refutar esas falsas doctrinas? Como creyente, nosotros debemos entender la teología. Como creyente, nosotros debemos entender las verdades de Dios para que nadie venga a engañarnos. Ahora, este trabajo no es solamente para el pastor. Imagínense ustedes, solamente el pastor en una iglesia y que hayan 4 falsos maestros. Mire, Satanás va a aprovechar esta oportunidad para derrumbarlo y para llamar la atención de los otros creyentes que están débiles en la fe. Pero ¿qué tal si la mayoría de los hermanos están bien firmes en la doctrina? Están bien firmes en la verdad de Dios. Miren, no va a entrar pero ni un mosquito, que quiera darnos o querernos confundir. Por eso es importante, hermano, que nosotros seamos y aprendamos la teología bíblica. Y debemos dar gracias a Dios, y abro paréntesis aquí, hermano, de que en esta iglesia de Parla, yo doy gracias a Dios por esta iglesia de Parla, que se enseña la verdad, se predica la verdad. Yo no sé si usted se ha dado de cuenta de eso. Y se hacen las cosas lo más bíblico que se pueda. Y si a una persona le causa aburrimiento, si a una persona le causa molestia que las cosas se hagan así, pues esta es la casa de Dios, no es la casa del pastor Julio, ni la mía, sino que las cosas se hacen como Dios las manda. Así nosotros queramos o no. Pero usted y yo debemos dar gracias a Dios que estamos en una iglesia bíblica y que se hacen las cosas lo más bíblico que se pueda. Aunque cometamos errores en algunos casos, pero bueno, somos humanos. Pero aprendemos y corregimos los errores. Entonces Pablo daba órdenes, ¿verdad?, de que se mandase a que no se enseñasen diferentes doctrinas. Así que te animo, hermano, a que una de las cosas que deben prevalecer en la iglesia local es que tengamos un buen testimonio como creyentes con los de afuera. Es que tengamos un corazón nacido de un amor nacido de un corazón limpio. Es que tengamos una buena conciencia. Es que tengamos una fe no fingida. No seamos hipócritas. No finjamos algo que no somos. Seamos genuinos. Seamos creyentes de verdad. Seamos hombres y mujeres de Dios. Que nos presentemos con una limpia conciencia delante de Dios. Hermano, Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que hacemos en lo oculto. Pablo decía, mira, el propósito de este mandamiento es esto. Y que no, hermano, hagamos las cosas, ¿cómo te diría?, de una manera mecánica. No, hermano, tengamos gozo. Demos alegría, demos gracias al Señor por el glorioso evangelio que está en nosotros, que está en ti y que está en mí. Entonces, hermano, damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque podemos aprender muchas cosas. Pudiésemos seguir hablando más, pero en razón del tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Así que demos gracias a Dios y vamos a seguir adelante y sigamos, hermano, aprendiendo más y más las verdaderas doctrinas de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana.
Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque un día tú nos has salvado. Gracias porque tú un día, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos perdonaste. Nos diste vida eterna, Señor. Así que no hace falta que hagamos buenas obras, ni que hagamos nada, Señor, porque tú lo has pagado todo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a honrarte. Y no permita, Señor, que nosotros seamos engañados por falsos maestros que quieran desviarnos de la verdad. Así que gracias, Señor, te doy por todos. Todo lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.